¿Puede el sufrimiento de miles de inocentes desvanecerse solo porque un gobierno así lo decide? ¿Hasta dónde puede llegar una nación para ocultar sus crímenes más atroces? Así era la terrible vida de las esclavas sexuales japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Hoy abrimos una de las páginas más oscuras de la humanidad, la brutal existencia de las esclavas sexuales del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia prohibida, enterrada entre cenizas y silencio. Un crimen tan monstruoso que hasta sus propios autores quisieron borrar para siempre. Empecemos. La orden secreta antes de la rendición. Era agosto de 1945. Japón, acorralado y herido, estaba a punto de firmar su rendición. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki habían sido reducidas a polvo atómico. La población vivía entre ruinas y miedo. La rendición era inevitable. El emperador Hirohito ya había tomado su decisión. Sin embargo, en los pasillos oscuros de la Kempeitai, la brutal policía militar, se cocinaba una última misión desesperada: eliminar cualquier prueba documental de los actos más vergonzosos del imperio. Miles de informes, listas, fotografías y registros fueron reunidos apresuradamente. Se cavaron fosas en patios de edificios oficiales. Se encendieron hogueras clandestinas. Todo debía arder. Documentos de ejecuciones sumarias, experimentos humanos, y entre ellos, los registros de los burdeles militares. Las llamas consumieron papeles, pero no pudieron borrar los gritos ni las cicatrices dejadas en las víctimas. Así desapareció gran parte de la evidencia que, de haber sobrevivido, habría dejado al desnudo el sistema de esclavitud sexual más grande y sistemático del siglo XX. La raíz ancestral de un crimen moderno. El crimen de las mujeres de consuelo no nació de la nada. Japón, desde épocas antiguas, había tenido una tradición brutal en la que la guerra y el abuso sexual caminaban de la mano. En el Japón feudal, los ejércitos derrotados eran obligados a entregar a sus mujeres como botín. No solo como trofeos, sino como moneda de humillación, como símbolo de supremacía. Esta práctica se perpetuó en la mentalidad militar japonesa. Durante la expansión imperial en Asia, esas mismas lógicas se adaptaron a un mundo moderno. La violación dejó de ser espontánea para convertirse en una herramienta planificada del control militar. Durante la brutal invasión a China en 1937, conocida como la Masacre de Nankín, las fuerzas japonesas asesinaron a más de 300.000 civiles en cuestión de semanas. La violencia sexual fue tan extrema que incluso los comandantes, temiendo epidemias y pérdida de moral, diseñaron una solución institucional: las casas de consuelo. Bajo una apariencia de orden, crearon un sistema en el que las mujeres serían forzadas día tras día a ser mercancía de guerra. El horror ancestral había evolucionado en burocracia moderna, con manuales, turnos de uso y certificados médicos semanales para las prisioneras. Lo que debía ser un mecanismo de prevención de violaciones masivas se convirtió en un infierno diario legitimado desde las más altas esferas del poder imperial. El reclutamiento de la desesperanza. La captura de las mujeres fue tan diversa como los rostros de Asia. En Corea, Filipinas, China, Indonesia y Malasia, miles de jóvenes fueron arrancadas de sus hogares, muchas veces bajo engaños crueles. A algunas les prometieron trabajos en fábricas o empleos domésticos. A otras, simplemente las secuestraron a punta de bayoneta. Los padres que intentaban resistirse eran asesinados frente a sus familias. Los hermanos que se interponían eran ejecutados como advertencia pública.
Pueblos enteros veían cómo sus hijas desaparecían en camiones militares sin jamás volver a saber de ellas. En los documentos posteriores se descubrió que existían cuotas. Cada división militar debía proveer un número mínimo de mujeres a los burdeles de campaña. El secuestro se convirtió en una operación logística, tan eficiente como la de transporte de armas o alimentos. Las jóvenes más bellas eran seleccionadas como especiales y reservadas para oficiales de alto rango. El sufrimiento de esas mujeres no fue producto del desorden de la guerra, sino de una decisión fría, metódica, deliberada. Detrás de cada burdel había una red de reclutadores, traficantes y oficiales que lucraban y ascendían a costa del dolor ajeno. Dentro del infierno, la rutina de una esclava de consuelo. Las condiciones dentro de las casas de consuelo eran una condena peor que la muerte. Las mujeres eran forzadas a atender a decenas de soldados cada día. No importaba si estaban enfermas, heridas o embarazadas. El trabajo sexual forzado no se detenía nunca. Las golpizas eran constantes. Aquellas que se resistían eran castigadas brutalmente o ejecutadas como ejemplo. No existía privacidad, dignidad ni descanso. Los días y las noches se confundían en una sucesión interminable de abuso y humillación. Algunas mujeres eran forzadas a abortar una y otra vez en condiciones inhumanas, usando instrumentos improvisados. Las infecciones eran comunes. Muchas morían desangradas o de septicemia, tiradas en esquinas infectas de los burdeles. Los manuales militares japoneses recomendaban seleccionar a las mujeres como si fueran animales en un mercado, revisándolas físicamente antes del uso. En algunas zonas, los soldados hacían apuestas sobre quién podía romper más rápido a una nueva prisionera. Las mujeres europeas capturadas en colonias como Indonesia sufrían un destino especial. Como eran vistas como trofeos raros, su abuso era aún más brutal. A muchas de ellas se les prohibía incluso hablar en su lengua natal, y eran exhibidas como símbolo de dominación racial. En este entorno, la humanidad desaparecía. Lo único que quedaba era el dolor y la resignación. El silencio, la negación y el costo de recordar. Al finalizar la guerra, Japón intentó desesperadamente borrar su vergonzoso pasado. La quema de documentos fue solo una parte. Se ordenó también a los sobrevivientes, tanto soldados como víctimas, guardar silencio. Las pocas mujeres que regresaron a sus pueblos fueron rechazadas, estigmatizadas, vistas como impuras. En Corea muchas de ellas vivieron décadas en la sombra, incapaces de hablar siquiera con sus propias familias. Algunas, incapaces de soportar la culpa impuesta socialmente, terminaron quitándose la vida. El gobierno japonés, durante décadas, negó formalmente cualquier participación sistemática en el sistema de mujeres de consuelo. No fue hasta finales del siglo XX, bajo la presión de testigos sobrevivientes y movimientos internacionales, que comenzaron a salir a la luz los testimonios. En 1993, el gobierno japonés emitió la primera disculpa parcial, pero la herida seguía abierta. Los tribunales internacionales reconocieron que lo vivido por las mujeres de consuelo fue un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Aún así, muchas sobrevivientes nunca recibieron indemnización ni justicia plena. La batalla por el reconocimiento y la dignidad de esas mujeres continúa hoy, porque mientras algunos quieran enterrar el dolor en las cenizas del olvido, hay voces que seguirán alzándose. ¿Puede el olvido ser la última condena para quienes ya lo perdieron todo? La historia de las esclavas sexuales del Imperio japonés no debe ser enterrada. Recordarlas no es solo un acto de memoria, es un acto de justicia. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este oscuro capítulo. No olvides suscribirte para seguir explorando las historias más estremecedoras de la humanidad. Hasta la próxima.